Ser podcast. Película legendaria, una historia mítica, que cuenta la batalla a muerte entre un capitán de barco y una ballena. Entonces la habéis visto. Es Moby Dick. Capitán Ahab. No fue Moby Dick quien destrozó su pierna. Sí. Ha sido Moby Dick quien ha destrozado mi cuerpo y ha llenado de maldito odio mi alma. Sí. La perseguiré más allá del Cabo de Hornos, donde quiera que se esconda, aunque para ello tenga que bordear las llamas del infierno. Todo menos renunciar a su muerte. Os habéis enrolado en mi barco para eso. Para perseguir a la ballena blanca por todos los mares del mundo. En la inmensidad de los océanos. Hasta que flote en el agua panza arriba y de su chorro mane sangre. Bueno, pues el capitán Ahab cumplió su promesa, la persiguió y la encontró. ¡Desde la cima del infierno te quiero, maldita ballena! ¡Te escupo mi odio con mi último suspiro! ¡Muere, maldita! Eso aparecía en la película, eso aparecía en la novela de Herman Melville, pero resulta que la ballena es uno de los animales más amenazados del mundo, precisamente porque desde hace mucho tiempo se le ha dado caza. Y aunque cuando pensamos en la captura de estos cetáceos se nos vengan a la cabeza las aguas heladas del Ártico y países como Noruega o Suecia, Dinamarca, lo que sea, no, en España está registrada actividad industrial desde el siglo XI y que se mantuvo hasta 1985. Y ahora un libro editado por la Universidad de Barcelona se ha dedicado a documentar todo ese rastro. El libro se titula La huella ballenera en el norte de la península ibérica y Alex Aguilar es uno de sus coautores. Le tenemos en los estudios de Radio Barcelona. Alex, buenas tardes, buena tarde. Hola, buena tarde. ¿Qué tal? Oye, libro interesantísimo, sorprendente porque desconocíamos un montón de datos y de historias que se cuentan ahí. Lo primero, ¿en qué momento, por seguir con Moby Dick, en qué momento pasa la ballena de ser el animal monstruo al que todo el mundo teme, los marineros sobre todo, a ser un animal al que hay que proteger? Bueno, a ver, la ballena ha ido mutando, digamos, la percepción que se tenía sobre estos animales. Si te remontas antes de Moby Dick, en realidad era un ser diabólico, o sea, en la época bíblica lo único que hacía era devorar náufragos y hundir barcos, y posteriormente todos los mapas medievales están llenos de ballenas atacando humanos y cometiendo desgracias. En la época de Moby Dick pierde ese carácter mágico, pero continúa siendo, y Moby Dick de hecho es una novela simbólica, digamos, continúa siendo una bestia feroz y es el mal. A principios finales del XIX, principios del siglo XX, la industria se transforma, se empiezan a pescar industrialmente estos animales y entonces pasa a ser un producto industrial. Ya pierde todo su magia y su carácter maléfico, pero se transforma en un producto básicamente de consumo. Y a partir de los años 70 se produce una nueva mutación y entonces la ballena se transforma en un ser, digamos, se totemiza. Los biólogos muchas veces utilizamos este término para explicar que hay ciertos animales, ciertas especies que se convierten ellos mismos en símbolo y se convierten en el símbolo de la mala gestión humana en el mar, o sea, del impacto negativo del hombre en el mar. Y esto que comentaba yo hace un momentito de que España tiene el registro, la longevidad en cuanto a caza y tratamiento industrial de la ballena más longevo del mundo, a cada persona que se lo he comentado en las últimas horas ha puesto cara de ¡oh! Yo el primero cuando me enteré, ¿eh? Lo que pasa es que esa pesca de la ballena no tenía la épica que, por ejemplo, escuchábamos en este fragmento de Moby Dick, ¿no? Ni esos marineros en barcos, no siempre así, vamos. Bueno, sobre todo lo que no tuvimos en España fue los excelentes divulgadores, porque Moby Dick, además de ser una novela alegórica, es un extraordinario documento. O sea, Moby Dick está... los personajes son ficticios, pero en realidad es todo real, basado en hechos reales, o sea, se puede reconstruir perfectamente Moby Dick, excepto quizás un poco la locura del capitán Ahab, digamos, todo obedece, todo lo que se describe ella es básicamente un documental.
esto tuvo una influencia muy grande y además esto promovió que muchos otros autores anglosajones produjesen otras novelas bastante parecidas. Y durante el siglo XX la industria estuvo dominada, a pesar de que en España se pescaban ballenas, la industria en el mundo estuvo dominada básicamente por noruegos y británicos y ellos entonces empezaron a hacer filmaciones, películas, documentales, etcétera, etcétera, y entonces de alguna manera la filmografía y la historiografía ha acabado reflejando precisamente estas fuentes. ¿Son los vascos los que empiezan con lo de la caza de ballenas en España? Sí, empiezan en... Siglo XI, ¿no? A ver, en el siglo, o sea, el documento más antiguo que tenemos, que ha llegado hasta nuestros días, es del año 1052. O sea, hace prácticamente 1000 años. Y procede del País Vasco. Los vascos desarrollan la industria y poco a poco la van extendiendo a lo largo de toda la cornisa cantábrica hasta llegar a Galicia. Y luego después, cuando las ballenas empiezan un poco a escasear, porque esto durante varios siglos, digamos, la presión de captura es importante en la zona, incluso con los métodos primitivos que tenían en aquella época, o sea, estamos hablando del siglo XII, XIII, XIV, XV, a partir del siglo XV empiezan a hacer expediciones y sobre todo en el XVI a todo el Atlántico Norte y entonces empiezan a ir a Noruega, a Islandia, a Groenlandia y sobre todo a Terranova. En Terranova hay una industria ballenera llevada básicamente no solo por vascos, o sea, el capital era vasco, pero el personal muchas veces eran gallegos, astures, cántabros, etcétera. En Terranova, de hecho, la relación, el vínculo o el contacto que se establece con la población indígena incluye lo de aprender algunas palabras en euskera. Lo que pasa es que en algún momento esa relación acaba como Rosario de la Aurora, y tú lo cuentas en el libro, mira. En Terranova, los vascos entraron en contacto con la población indígena con la que mantuvieron una relación ambivalente. Por un lado, el interés por el intercambio de productos facilitaba la cordialidad entre ambos colectivos, incluso condujo a que los indios aprendieran algunos términos vascos. Lope de Isati relata que ante el usual saludo vasco, nola zaude, ¿cómo estás?, los indios contestaban con la igualmente común respuesta vasca, apaisa copeto, los curas mejor. Pero esto no significa que las relaciones siempre fueran fáciles. Los enfrentamientos eran frecuentes. Además, como el canibalismo era una práctica aparentemente común entre los indígenas, algunos expedicionarios fueron capturados y devorados. Esto es acabar mal del todo, Alex. Sí, pero bueno, también hay un final en cierto modo feliz, y es que en algún lugar también lo explico en el libro, en algún momento el Papa de Roma, ¿sí?, emitió un dictamen diciendo que los indios eran, en general, los salvajes, los hombres de color, digamos lo que en aquel momento se conocía como los salvajes, eran personas y tenían alma. Y esto a Carlos I no le gustó nada. Y entonces, el rey de España, Carlos I, organizó un encuentro, un cónclave para precisamente discutir esto. Y entonces allá pues una serie de eclesiásticos se reunieron, estuvieron discutiendo y al final acordaron que el Papa tenía razón básicamente por una cosa, y era porque los indios de Terranova tenían capacidad para comunicarse con los vascos, es decir, que tenían capacidad para pensar, para hablar y para comunicarse, y esto demostraba que tenían inteligencia y alma. Y entonces, a partir de entonces, se les reconoció como humanos, que antes, estaban en una frontera un poco ambigua. Que, por cierto, revisando tu libro, me he acordado de una historia que contó hace unos meses Nieves con Costrina aquí en La Ventana, esa ley que permitía el asesinato de vascos si tocaban costas en Islandia, una ley de 1615, pero que se derogó anteayer, en 2015. Sí. Sí, bueno, a ver. Es tremendo eso. Bueno, lo que sucedió, a ver, en Islandia estaba prohibido matar a personas. Digamos, la pena de muerte estaba prohibida. Bueno, estaba prohibida, pero el rey, que en aquella época era el rey de Dinamarca, podía, en situaciones extremas, autorizar, digamos, la muerte de alguna persona que hubiera hecho algo terrible, ¿no? Entonces, cuando hubo un enfrentamiento entre islandeses y balleneros vascos, y entonces resultó que los vascos, digamos, no trataron demasiado amablemente a los locales, y
no hubo ninguna muerte, pero digamos no fueron muy amables, y entonces los islandeses pidieron permiso, autorización al rey Cristián de Dinamarca para matarlos, y el rey Cristián les dijo que sí. Hubo una matanza además bastante sanguinaria, o sea, en fin, los mutilaron a los balleneros, les cortaron toda una serie de órganos, en fin, toda una serie de cosas y terribles que sucedieron, y entonces, y luego después esta autorización del rey Cristián de Dinamarca quedó abandonada en un cajón, y nadie más nunca volvió a pensar en ello. De hecho, los islandeses volvieron a su tradición de no matar a la gente, y la pena de muerte ha estado siempre prohibida. Lo que pasa es que un historiador danés de repente dijo, bueno, esto nunca se ha derogado, ¿no? Entonces, bueno, por si acaso. Oye, Alex, ¿cómo y por qué renace la industria ballenera en España, en el siglo XX además? Bueno, a ver, la industria ballenera medieval, que se extiende hasta el siglo finales del XIX, de hecho la última ballena cazada con métodos tradicionales en España es de 1901, o sea, técnicamente en el siglo XX, pero digamos finales del XIX, se ejecutaba de una manera muy rudimentaria, con pequeños botes a remo y arpones lanzados a mano, y etcétera. O sea, de un sistema, digamos, muy, bueno, un poco. De hecho, los que hayáis visto Moby Dick, en realidad, la técnica que utilizaban los balleneros americanos era copiada de los vascos, o heredada, porque aprendieron de ellos las técnicas. Entonces, con aquellos sistemas de pesca solo se podían cazar ballenas que fuesen animales relativamente pacíficos y que fuesen costeros, porque no podían salir muy lejos, pero además, sobre todo, que flotasen, porque si se hundía la ballena, el animal no había técnica para subirla, reflotarla y perderla. Entonces esto limitaba solamente a un grupo de ballenas que son los llamados balénidos, que no son los más abundantes, porque los más abundantes son lo que biológicamente conocemos como los rorcuales, que son animales, la ballena azul, por ejemplo, que son animales más grandes, pero que se hunden. Y estos nunca habían podido ser cazados. Empiezan a ser cazados en el siglo XX cuando la revolución industrial introduce las máquinas de vapor, los barcos de hierro, etcétera, etcétera, en el mundo de la pesca. Y entonces esto llega a España. Esta segunda oleada llega a España traída de mano de los noruegos en 1920. Y entonces los noruegos establecen factorías balleneras en distintos puntos de la península, que luego pasan a manos de empresas locales, empresas españolas, y entonces estos son los que continúan, y entonces estos pescan en realidad especies distintas de ballenas, pero continúan con la industria. Está bien. Alex, uno de los lugares que citas en el libro, que por cierto las imágenes, las fotografías son extraordinarias, es el Museo Masó de Bueu, en Pontevedra, que bueno, está ahí para recordar y conocer el pasado ballenero de nuestro país. Vamos a saludar a esta hora a su directora, Covadonga López de Prado, que está asomada a la ventana. Covadonga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Francino. Oye, ¿qué podemos conocer de nuestro pasado ballenero en vuestro museo? Bueno, pues lo que estaba contando Alex, pues más o menos ese relato lo tenemos recogido nosotros en la exposición permanente, en la sala dedicada a la caza de la ballena. Entonces, bueno, se inicia con la etapa histórica, y de Moby Dick pasamos precisamente a las innovaciones noruegas, y luego ya se centra todo lo que tenemos en la exposición permanente en esa sala, en la flota y en las factorías balleneras de Masó. Además de vuestro museo, ¿queda algún vestigio de la industria ballenera en la zona? Sí, queda precisamente la factoría ballenera de Masó en Cangas, en un emplazamiento espectacular, en un paseo, un sendero marítimo espectacular, pero están dejándola caer. Bueno, es una pena, es una reivindicación que hay aquí en Cangas y en Galicia en general, porque sería la única que quedaría realmente. Claro, entonces está a tiempo. Sí. Eso es patrimonio. Oye, ¿y el nombre de Masó, por curiosidad, de dónde viene? Pues Masó, porque Masó era una familia catalanes que formaban parte de esas oleadas de fomentadores catalanes que vinieron a Galicia, y se les llamaba fomentadores precisamente porque fomentaban la industria de la salazón, y establecieron salazones aquí, y a partir de ahí se desarrolló también la industria conservera. Y Masó, pues bueno, llegaron como salazoneros, estableciéndose como salazoneros, y después desarrollaron la conservera, que fue durante varias décadas la más grande de España. Y bueno, tenían su sede inicial en Bueu y luego ampliaron también en Cangas. ¿Cuál es el perfil de visitantes de vuestro museo, Covadonga?
Bueno, tenemos un perfil de visitantes en que precisamente, a diferencia de muchos museos, nuestro público no es cautivo, es decir, no son grupos, ¿no? Ni de escolares, ni de la mayoría, no son escolares, sino que es por iniciativa propia. Por lo tanto, son visitantes individuales la mayor parte de los que visitan el museo. Bueno, bastante más de la mitad, de casi el doble de los grupos son visitantes individuales, y eso, bueno, para un museo es muy interesante porque quiere decir que la gente viene por motu propio, ¿no? Que no viene, no es el público cautivo que llamamos en los museos, que son los grupos. Alex, tú trabajaste entre varios años, entre el 78 y el 85, creo, en Factorías Bayaneras, en Galicia, para hacer tu tesis doctoral. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue vivir desde dentro, que ya al final, entonces, de esa industria en España? Sí, bueno, a ver, yo llegué casi por casualidad a la factoría. Bueno, Covadonga ha hablado de la factoría de Cangas, que está en Pontevedra, en la ría de Vigo, de hecho, y hay otra factoría también que está en la provincia de La Coruña, que es la factoría de Caneliñas. Y yo por casualidad visité la factoría de Caneliñas. En aquella época yo era estudiante, quería realizar mi tesis doctoral, quería trabajar, digamos, con animales marinos y tal. Cuando vi aquello pensé, bueno, me quedé absolutamente deslumbrado, porque en aquella época las ballenas estaban todavía muy poco estudiadas, y claro, una factoría ballenera ofrecía posibilidades de obtener, pues, vamos, directamente de meterse en el interior de una ballena, ver, o sea, obtener muestras de sus órganos, estudiar su anatomía, etcétera, etcétera. Y entonces pedí permiso. Precisamente era un masó el que llevaba, el gerente de la empresa, me dijo que sí, que ningún problema, y empecé digamos, de motu propio, empecé a recoger muestras y hacer estudios. Pero entonces, de repente, lo que pasó es que en el año 78 España firmó el convenio ballenero y entró en la Comisión Ballenera Internacional. Sí. Y entonces la comisión pidió que hubiese un experto que realizase una serie de estudios, y como, digamos, en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, del tuerto del rey, pues como nada, había absolutamente nadie que supiese lo que era una ballena, y yo llevaba ya un par de años allá que había haciendo mis pinitos, mis cosas, pues entonces me ofrecieron eso, y entonces empecé a trabajar ya más profesionalmente en el tema, y por esto estuve hasta el momento en que se acabó la pesca. Oye, iba a decir capítulo aparte, ¿no? Pero nota muy, muy destacada en este libro, en La huella ballenera en el norte de la península ibérica, las imágenes, las fotografías de Max Aguilar, que es coautor del libro. Bueno, oyentes de La Ventana, en la página 159 aparece Franco el ballenero. Esto es algo que yo creo, yo desde luego ignoraba, y me imagino que mucha gente no sabe. Franco hizo instalar en su yate, en el Azor, un cañón que disparaba arpones, no disparaba bombas ni balas, con un arpón para cazar cachalotes. Y esa fotografía, que tiene, vamos, un enorme valor, aparece con él en cubierta, con un cachalote ahí, un bicharraco ahí, boom, puesto, y el cañón ahí cerquita. Sí. Y bueno, y para acabar de completar esto, bueno, primero una aclaración. Esta fotografía es de archivo. Sí. Desconocemos el autor, no es una fotografía de Max. Pero es buenísima. Sí, bueno, él ha hecho también, además de fotógrafo, como de documentalista, ¿eh? Pero perdona, que te voy a decir, sí, lo que quería decir además también es que en esta fotografía se puede apreciar un arpón que es de color rojo, pintado de color rojo, pues no necesariamente este arpón, pero sí un arpón como este, es decir, proveniente del Azor, está en el Museo Masó también. Porque la colección del Museo Masó, no lo digo porque esté Covadonga ahora o la directora aquí ahora bueno, escuchando, pero también está bien decirlo, claro. Es de las mejores que hay en España, si no la mejor, y sobre todo de la época moderna tiene un material que es absolutamente singular. Y luego, entre ellos, uno de los arpones de Franco. Y luego Franco cobraba por los cetáceos cazados, ¿no? Sí. O sea, encima eso, enviaba al comandante de María y decía, estos son tanto. Al principio, durante unos años, lo que hacía era llevar el animal capturado, lo llevaba a un puerto, lo desembarcaba allá para que la gente lo viese, se hacía fotografías que luego aparecían en revistas, en el Hola, etcétera, y aparecían crónicas en los periódicos describiendo su caza, y entonces lo hacía como una actividad, digamos, un poco demostrativa, digamos, de su capacidad pesquera, ¿no? Pero entonces, claro, cuando el Azor desaparecía en el horizonte generaba ya un problema, porque el animal se quedaba allá, se empezaba a descomponer, claro. Y no sabían qué hacer con aquel bicho, ¿no? En los puertos
puertos. Entonces se juntaron todos los puertos del Cantábrico, varios puertos del Cantábrico, que habían tenido una experiencia un poco desagradable en ese sentido, y le pidieron por favor que no les hiciera estos regalos. Entonces se vio obligado a llevarlos a las factorías balleneras, y lo llevaba a la factoría de Cangas o a la factoría de Caneliñas, y entonces, como los desembarcaba allá, les decía, oye, ya que vosotros vais a sacar un producto de esto, yo quiero el beneficio que se saque de esto, y les pasaba una factura. Que además discutían mucho, esto me lo había explicado el mismo Massó, por favor. Que claro, que decía, bueno, es que como él sabía, por las declaraciones y tal y cual, el precio del aceite, y sabía más o menos lo que se gastaba de un cachalote, por ejemplo, pues les pedía una cantidad determinada del precio de aceite. Pero entonces Massó le decía, bueno, sí, vale, esto es el precio de venta, pero es que nosotros hemos tenido aquí unos gastos de producción para extraer el aceite, de energía, de combustible, de trabajo de personal, etcétera, etcétera y tal. Y Franco les decía que ni hablar, que eran unos ratas y que hicieran el favor de pagarle lo que le correspondía. Mira quién fue a hablar. Mira, Alex Covadonga. Vamos a cerrar esta conversación con un texto que está justo al comienzo del libro y que creo que refleja muy bien las cosas que pueden ocurrir con el paso del tiempo. Hablábamos antes de Herman Melville. Dice, en 1851, Melville describía así a la ballena en su magnífica novela Moby Dick. Veo en la ballena una fuerza atroz poseída de una perversidad inescrutable que odio por encima de todo. La ballena es un ser demoníaco, la más espantosa de las bestias. Su chorro es venenoso. Cuánta tristeza, cuánto odio hay en ella. En 1974, poco más de un siglo después, pero ya en un mundo muy distinto, el zoólogo Victor Schaeffer escribió: debemos dejar de pescar ballenas. Las ballenas viven en familias, juegan bajo la luz de la luna, hablan unas con otras y ayudan a las que están en dificultades. Aunque nuestras razones son francamente sentimentales, estamos convencidos de que los sentimientos son una de las mejores razones para decidir proteger las ballenas. El canto de la ballena, yo te invito a visitar, donde bailan con luna llena, donde el cielo nace del mar. Si vas por aquel lugar, deja abierta la puerta y con las sombras muertas que huya la pena en el canto de la ballena. Alex Aguilar, Covadonga, López de Prado, muchísimas gracias a los dos, de verdad, un abrazo grande. Gracias, Un abrazo. La ventana del arte, con Miquel del Pozo. Hoy al estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, Miquel del Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Esta musiquita? Soy incapaz de decir nada. Es una pieza de Arvo Pärt, un compositor estonio. Yo es una composición que me gusta mucho, la verdad que me la pongo a menudo. Y siempre que la escucho, cuando empieza con este ritmo, tengo la sensación del tiempo suspendido. De repente la realidad, lo que sea que estuviera haciendo, se queda suspendido siguiendo la canción. Una geometría muy, muy pensada que de alguna forma detiene y estás allí acompañado con la música. Me pareció que era la mejor composición para entrar en la obra de la que quiero hablar hoy, que hace un poco lo mismo. Es una composición muy estudiada, donde todo está muy pensado y también hace que la realidad de alguna forma queda suspendida, flotando, mágicamente detenida. Y esta idea que me despertaba Arvo Pärt nos sirve para el cuadro del que hablaremos hoy. Vale, ya tenemos el tiempo suspendido. Ahora revelemos de qué obra se trata. Hoy nos asomamos a la Madonna de Portlligat, una pintura de Salvador Dalí. Extraordinaria. Fantástica, la pintó en 1950, que actualmente tenemos la suerte de que se puede ver en el Teatre Museu de Figueras, de Dalí. Es una obra que normalmente está en Japón y en una exposición temporal extraordinaria la han traído y hasta el 22 de febrero hay que ir a Figueras. ¿Es óleo sobre tela esto, eh? Sí, es una pintura muy grande, hace 2 metros por 2,75 de alto. Es como
una pala del Renacimiento, es decir, ya el propio nombre, Madonna, nos hace pensar en las Madonas clásicas del Renacimiento. Y eso es exactamente lo que quería plantear Dalí. Dalí quería dialogar con ese momento concreto de la historia del arte. Es una Madonna pintada en 1950. Hay que recomendar, como siempre, a los oyentes que intenten buscar el cuadro, porque seguirá mejor la explicación de Miquel, sí, pero para quien esté solo escuchando la radio en este momento, por favor, descríbela. Que se imaginen un cuadro del Renacimiento, que no piensen en una virgen del románico catalán ni en una virgen del barroco español, que piensen en una pintura de Rafael, de Perugino, de Piero de la Francesca. Es con ese arte con el que Dalí quiere dialogar. El punto de partida es el clásico de una virgen con el niño en el regazo, pintados de una forma realista, tal como se hacía en el Renacimiento, situados en el eje del cuadro, con un trono maravilloso que tiene una base y una arquitectura con un arco que nos hace pensar en la arquitectura clásica. Incluso en la parte alta hay dos cortinas que se abren también, mostrando como una escenografía, como una revelación, algo que también hacían los artistas del Renacimiento. Pero es una Madonna, insisto, pintada en 1950. Es una Madonna del Renacimiento, pero es una pintura después del surrealismo y también después de la bomba atómica. Y estos dos después son importantes porque hay elementos del cuadro que claramente son surrealistas y hay otros que hacen referencia a la física moderna, a la desintegración de la materia, al átomo, a la fisión nuclear. Hay elementos del cuadro que están fragmentados, que están suspendidos, que están flotando en el paisaje. Pero a Dalí lo tenemos, en fin, muy asociado, vinculado directamente al surrealismo. Entonces, en esto que estamos viendo, que yo estoy viendo aquí, hay mucho o poco surrealismo. Es Dalí, es una obra tan renacentista, ¿no? Pero es Dalí después del surrealismo. Se ha dicho que esta obra sintetiza de alguna forma la evolución artística de Dalí. Por un lado, mezcla la física nuclear con la religión. Y en esos juegos de palabras tan habituales de Dalí, él decía que era el misticismo nuclear, ¿no? La desintegración de la materia ligada con la divinidad. Pero a la vez es un retorno al clasicismo de su pintura. Después del surrealismo, volver a esa pintura clásica. Por tanto, podemos encontrar elementos de las dos partes. Claro, en este juego realismo renacentista, surrealismo, Dalí hace alguna cosa extraordinaria. En el cuerpo de la Virgen abre una ventana. Una ventana, sí, sí. El cuerpo de la Virgen está representado perfectamente, de forma realista, pero de repente, en el torso, en el pecho, en el abdomen, abre una ventana perfectamente geométrica, que además se abre al paisaje, vemos el paisaje del fondo. Sí. Pero claro, esta ventana enmarca el cuerpo de su Hijo, de Cristo, que lo tiene en el regazo. Que a su vez también tiene una ventana en su cuerpo, en cuyo interior hay un trozo de pan. Es decir, abriendo la ventana en el cuerpo de María nos dice lo que había en el interior, el niño, y en el cuerpo de Cristo está el pan, que en la Eucaristía es el propio cuerpo de Cristo. Es decir, Dalí utiliza recursos del arte moderno para ampliar el sentido religioso de la pintura clásica. En el Renacimiento hubiera sido inconcebible que un cuerpo se abriera con esta ventana, pero Dalí, mezclando las dos cosas, ofrece una Madonna moderna, pero con ese sentido antiguo. Bueno, Erix, a ti también nos olvida suspender el tiempo un poquito, ¿eh? También habría servido. Oye, los objetos, el paisaje, lo que aparecen, ¿son reales? Es un paisaje real, son objetos reales, son personas reales, ahora hablaremos, es el mundo real. Pero claro, ¿qué es una Madonna? Una Madonna no es solo una madre con un niño, es la manifestación de Dios en la tierra. Por tanto, esa llegada de la divinidad, de alguna forma, lo pone todo en suspenso. Esos elementos flotando, podríamos decir que están levitando. Si nos fijamos, la propia Virgen no está sentada en ningún lugar. No. Está flotando y su pie no se apoya en la base del trono, que también está flotando. El propio trono, la arquitectura que la envuelve, está fragmentada y cada una de las piezas está flotando.
flotando y a través de ella vemos el mar. Todo esto está flotando sobre el mar. Un mar que podemos reconocer, es el mar de Portlligat. Al fondo vemos la costa, pero la costa también está flotando sobre el agua. Todo ha quedado suspendido. Y a los pies de la Virgen está todo lleno de objetos. ¿Hay un pez? Hay un pez, hay muchísimos símbolos que aquí sí que Dalí nos propone un juego. Si son elementos cristianos que tienen una simbología dentro de la Madonna, o algunos son más autorreferenciales de su mundo. El pez claramente puede ser una referencia a Cristo. Justo debajo de Cristo hay una espiga de trigo colocada en vertical, justo debajo del pan, claramente otra referencia a la Eucaristía. Hay el resto de un erizo de mar, cuando has comido el erizo y aquel fragmento que queda. Sí. Claro, pero el erizo tiene una forma geométrica muy, muy perfecta y también se puede interpretar como símbolo de la perfección de la creación. Pero también hay un rinoceronte. Sí. ¿Qué hace un rinoceronte en una imagen de la Madonna? Y un huevo suspendido. Y un huevo suspendido. En el aire. Mira, estos dos ejemplos nos van muy bien. El rinoceronte claramente es un elemento de Dalí. Sabemos su obsesión por el rinoceronte, por el cuerno del rinoceronte, por la geometría del rinoceronte. En cambio, el huevo es un elemento que Dalí ha cogido del Renacimiento. Hay una Madonna de Piero della Francesca que justo sobre la cabeza de la Virgen cuelga un huevo exactamente como lo ha representado Dalí. ¿Y eso tiene algún valor simbólico o no? Tiene una posible simbología de pureza, de nacimiento. Además es un huevo que está colgado de una concha, la concha que puede hacer referencia al bautismo. Pero es muy interesante darse cuenta que en esta pintura, que todo está flotando, el huevo está suspendido de un hilo. Es como si el huevo fuera lo único que pesara y necesitara el hilo para estar sujetado. Yo lo primero que he pensado esta mañana cuando sabía que íbamos a hablar de este cuadro, y me lo he puesto en la pantalla grande del ordenador, esto es un paisaje onírico, ¿no? Esto es un sueño, o no solo, pero es un sueño. Es un sueño, es una revelación, es una visión de la Virgen con el niño en el universo de Dalí. Esas cortinas que se abren en el paisaje las encontramos también en la Madonna Sixtina de Rafael y tienen esa idea de abro la cortina, ¿no? Y aparece algo del otro mundo que viene a nuestro mundo. Esa es la concepción clásica de la pintura renacentista. Dalí coge eso, pero se lo trae a su mundo, se lo trae a Portlligat, todos los elementos son reconocibles. Hay también un trapo, hay un bol de cerámica, hay elementos de la vida cotidiana, también quizá como alusión a que esa divinidad llega realmente al mundo real, pero claramente está todo flotando, es todo como un sueño, hay una mezcla. You're me to me, why must you be me to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say you'll phone. You don't, then I'm left alone, singing the blues and crying. Antes de enumerar otros detalles de la obra de Dalí, un dato. Antes has comentado las dimensiones de este cuadro. Son 2,75 de alto por 2,09 de ancho, una barbaridad. Cuando iban a presentarlo públicamente en Nueva York, no entraba. Y hay una imagen, hay una fotografía que refleja eso. Hay todo un reportaje fantástico de Mark Kaufman. El cuadro lo pintó en Portlligat, pero se expuso por primera vez en Nueva York, en una galería de Nueva York, y cuando llegó el cuadro no entraba por la puerta de la calle, no entraba el cuadro, y tuvieron que izarlo por toda la fachada hasta una de las ventanas superiores, donde sí que entraba por la ventana. Y hay una fotografía donde se ve el cuadro entrando y Dalí dentro de la habitación esperándolo. Oye, y además esta Madonna de Portlligat, esta Madonna tiene historia, porque hubo una versión primera, más modesta en cuanto a tamaño se refiere, y que fue presentada ante un público o un personaje muy singular, muy especial. La verdad que sí, la historia del cuadro es fascinante en todos los sentidos. La primera versión es justo de un año antes, 1949, es mucho más pequeña, hace 20 por 27 centímetros. Es como un bosquejo, ¿no? Bueno, seguramente en ese momento no. Para Dalí era una obra religiosa
que la fue a presentar al Papa. El Papa Pío XII lo recibió en audiencia y Dalí le presentó esa obra, y hay quien dice que la presentó un poco como queriendo demostrar su religiosidad, porque le quería pedir al Papa que le dejara casar con Gala, que Gala estaba divorciada y quería obtener ese perdón de alguna forma. Y al salir de ese encuentro, Dalí decidió que esa pequeña pintura, que parece que le había gustado al pontífice, debía convertirla en una obra mucho más ambiciosa. Y si vemos la segunda versión, claramente la primera es un ensayo, la composición es más o menos la misma, pero por ejemplo algunos detalles muy importantes de la perspectiva no coinciden. En la versión definitiva, el horizonte, la línea del horizonte que marca el mar, pasa justo por el centro del cuerpo del niño, coincide justo con el punto de fuga donde está situado el pan. En la primera versión el niño está mucho más bajo y eso rompe esa composición clásica que tenían las otras obras. ¿Qué decía Dalí de esta obra? ¿Le parecía bien, mal, regular? ¿La consideraba una gran obra suya? Para él esta era su obra maestra. Su obra maestra. Su obra maestra, y así lo decía. No la obra maestra de la historia de la pintura, pero sí la obra maestra de la pintura de Dalí. Y seguramente lo es, porque encontramos todos esos elementos característicos de él. Si fuéramos buscando detalles, a un lado hay el rinoceronte, pero en el otro lado hay un busto que se deshace como si fuera líquido que ha caído una piedra y salen las gotas. O sea, hay muchos elementos surrealistas propios de su obra, pero puestos a favor o buscando explicar, es decir, respondiendo como si él hubiera recibido un encargo. Tengo que hacer una pintura religiosa y desde el arte moderno voy a explicarlo. Eso también es muy interesante, porque muchas veces el artista moderno parece que solo pinta imágenes, ¿no?, de su interior, y aquí, dialogándolo con el pasado, utilizando su propio lenguaje, va más allá de lo que habían hecho en el Renacimiento. Y mostrando una creencia que él creo que asume después de la Segunda Guerra Mundial, que algo has comentado antes, después de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que es que la materia no es algo compacto. Claro. Es algo discontinuo. Algo discontinuo, la desintegración, el átomo empieza a dibujar imágenes que no son un cuerpo, un único cuerpo, sino que el cuerpo está formado por distintas esferas, o en este caso por distintos fragmentos que se componen y crean la imagen. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El otro día escuché El Faro de personaje con Aute. ¿Salvador Dalí ha sido personaje también en El Faro? Fue personaje ¿verdad histórico, que sí? Dalí. Estaba ahora dando, cuando te he visto entrar, le daba vueltas. Se lo merece, porque es que se estaba escuchando, y aparte de su genialidad como artista, está su genialidad como personaje. No diré como persona, sino como personaje. Sí, hombre, claro. Dicen que Dalí es el primero que hizo marketing de sí mismo, el primer español que hizo una portada en Time, y que todo él era una obra de arte construida por él mismo. Es un personaje fascinante, aparte de su genialidad como artista, desde luego. Pues mira, cerraremos esta ventana del arte con una canción que se titula precisamente Por lligat. La mar ens duu la fosca, coàguls de la nit. És tan graciosa que s'enganxen tots els dits. Aquesta aigua ardent és un perill. Plorem per fora però riem per dins. Porque casualidades de la vida, Sidoní es su primera canción en catalán, esta que escuchamos, el disco anterior, y mañana vienen a la Ventana de la Música a presentar su nuevo disco que ya está íntegramente en catalán. Mira qué bien. ¿Y con El Faro qué hacemos? Suenan genial, Suenan muy bien ¿Y siempre. ¿Es un disco que sacan solo en catalán? Esta canción es del disco anterior, donde incluyeron una canción en catalán
y ahora publican uno íntegramente en catalán. Pero que suena como suena Sidoní, sí. y las letras son maravillosas. Bueno, el faro para que encender la luz, ¿no? Venga, va. Sí. Si no... Y además está muy bien que esté Miquel aquí porque quería preguntar una cosa que es el tema de la concordia. El que hacemos hoy salió concordia. Concordia, mira qué bien. Que es una palabra que parece de otro tiempo, que se utiliza poquísimo, pero es verdad que el arte ha servido como elemento de concordia muchas veces. Estamos pensando, por ejemplo, en el Guernica, ¿no? O sea, el arte, la música son elementos de concordia, que son elementos de unión. Pero ¿cómo será que hay oyentes que, por ejemplo, hay un oyente que me ha producido mucha sorpresa escucharle porque él dice que creía que concordia era desunión, que ha tenido que buscar en el diccionario y entonces que ha encontrado que es todo lo contrario, es discordia. Que es unión. Claro. Es la unión de los contrarios, la concordia. Y en la historia del arte hay un momento, y hablábamos antes del Renacimiento, el Renacimiento se propone el concordia oppositum, la concordia de los opuestos. ¿Qué quería el Renacimiento? El Renacimiento es un mundo cristiano que quiere recuperar el arte de la antigüedad, que era un arte pagano. La concordia es hacer concordar el mundo cristiano con el mundo pagano. Y por eso en la Capilla Sixtina conviven los profetas cristianos con las sibilas paganas. Ese fue el sueño del Renacimiento, hacer concordar los dos mundos. Ahí lo tienes. Ya sabía yo que tenía que preguntarle a Miguel. Ahí lo tienes. De hecho, eso lo voy a utilizar para abrir el programa porque me resulta muy interesante. Pero hay otro oyente, por ejemplo, que estaba escuchando todo lo que va llegando, que dice, a mí me cuesta, entiendo que la palabra concordia hoy en día no funcione. Y dice ya, porque a mí me cuesta encontrar la concordia con gente que no piensa como yo. Yo tiro la toalla. Dice, no todas las ideas son respetables. Y es un debate que voy a plantear. Son cosas distintas, ¿eh? Yo creo que también son cosas distintas. Y no, son cosas distintas. Son cosas distintas. Me ha hecho pensar no todas las esto. ideas son respetables. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. O sea, no. Pero buscar la concordia con gente que no piensa como tú, esa es otra tarea. Yo creo que todas las ideas vienen de un contexto. Todas las ideas de todas las personas del mundo tienen un porqué. Entonces, lo que muchas veces nos preguntamos es ¿de dónde viene esa idea? ¿Dónde está ese porqué? Cada persona es única y tiene unas circunstancias sociales, familiares, vitales, y de ahí salen las ideas. Entonces, a veces nos cuesta mucho indagar por qué una persona piensa así, porque creemos que solo estamos de acuerdo con lo que pensamos nosotros. Y a veces nos cuesta un poco echar la vista atrás y decir, oye, esta persona piensa de esta manera porque la vida le ha llevado a este lugar. La concordia ¿no? se puede alimentar con la empatía. También, que consiste en ponerse en lugar del otro. Por cierto, hay una canción del Concorde que ayer cumplió 50 años. Fíjate, del primer ¿os vuelo? acordáis de aquella imagen del accidente? Ya desapareció el Concorde. Desapareció, sí. Luego está el Concordato. Sí. Y bueno, hay cosas estas. Y luego están las concordias de papel, que eso no lo digo yo. ¿Eso qué es? Pues una canción en gallego me parece preciosa. Ya verás. Guardo cicatrices no fallado para queimar, sabendo que é posible que retornen sen chamar. Mais non penso en trincheiras, canón, granadas nin fusil. Renuncio a máis defensas, vivo nun eterno abril. Berro se me berran, non escondo a miña voz. Vendo amor a terra e morte crúa pra o feroz. Aquel que cree que outro eu han de calar. Impugno testamento que me obriga a venerar. E eu xa non quero concordias de papel. Ahí está. Ses se llama la que canta. Qué maravilla. Canción preciosa. Pues nada, esta noche el Faro. Me habéis dado un montón de ideas para esta noche. El Faro Concordia y la Ventana del Arte en 2 semanitas. Aquí Miquel, estaremos. adiós a los Un dos. abrazo. Chao. La Ventana en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Mira, hoy abrimos semana apuntando a uno de los centros neurálgicos de la historia, los mapas.
Los mapas. Bueno, yo diría incluso que el mapamundi, la bola del mundo. Porque el mundo no es como es por ciencia infusa, no ha sido siempre como hoy lo conocemos, y la historia nos sirve tanto para seguir los cambios, las caídas de imperios, la conquista de territorios, la fusión de estados, la desaparición de estados, como para descubrir los orígenes. Todos los países todos tenemos una carta fundacional a través de la cual se pueden explicar muchas cosas. Y el caso de hoy, joder, de verdad que es un buen ejemplo, ¿eh? Hoy viajamos al 26 de enero de 1788... para hablar del nacimiento de Australia. Australia, sí. Fíjate, mira, empiezo con una cita del explorador británico James Cook, que fue uno de los primeros europeos que pisó la isla más gorda del mundo, tan gorda que es un continente al que ahora llamamos Australia, y que acabó escriturándose a nombre de Reino Unido tontera. Bueno, pues James Cook escribió que los aborígenes son mucho más felices que los europeos, creen que están provistos de todo lo que necesitan para la vida y no se preocupan por cosas superfluas. Fin de la cita. Pues muy bien, debe ser precisamente por eso que los británicos se dedicaron a partir de aquel momento a joderle la felicidad a los aborígenes para que fueran tan infelices como los europeos. El 26 de enero de 1788, un tipo llamado Arthur Phillip fundó Port Jackson. Pero como un tal Lord Sydney, un político británico del montón, fue el que impulsó la primera expedición, pues al final se quedó aquello con Sydney. ¿Y cómo y con quién se fundó Sydney? Bueno, pues a ver, la fundación fue un desastre y sus fundadores unos delincuentes. ¿Cómo delincuentes? Todos unos delincuentes. ¿Pero literal? Literales. A los británicos les interesaba Australia solo para convertirla en cárcel, porque ya no les entraban tantos malhechores en su pequeña isla de Gran Bretaña y necesitaban una más grande. Y lo mismo no era porque tuvieran pocas prisiones, sino porque tenían muchos delincuentes. One night, when I spied a guy over on the corner, bumming all alone. Now as I passed him by, I heard him holler out, "Hey!" I slowed down to see what he said. He hollers, by any chance, are you going my way? And I said, why, sure, baby, hop on in and give me a cigarette. O sea, podemos decir, volviendo a lo del literal, podemos decir sin riesgo de equivocarnos que los primeros colonos de Sydney eran todos delincuentes. Prácticamente. Todos. Sí, ¿Pero y por qué había tantos en Gran Bretaña? ¿Qué pasaba ahí? ¿O qué pasa? Aclaro antes una cosa. La Fundeo recomienda que a los de Sydney los llamemos sydneyeses. Sydneyeses. Eso es lo que recomienda la Fundeo. Suena fatal. ¿Qué quieren que les diga, señores de la Fundeo? Suena fatal. Pero sydneyanos tampoco, ¿no? O Sydney... yo qué sé. Bueno, los de Sydney. Los de Sydney. Ya está. Bueno, pues había tanto delincuente porque cualquier cosa estaba penada con cárcel. Hasta robar una sardina por hambre. Y el problema en aquellos finales del siglo XVIII en Reino Unido era la extrema pobreza de los británicos. Eran obreros miserables y explotados por la revolución industrial que acababa de arrancar sin piedad y que ni trabajando de sol a sol se ganaba prácticamente para comer. Y bueno, por supuesto había un trabajo infantil salvaje. Es que los ponían a trabajar con 3 y con 4 años. Como el sistema judicial era muy castigador, cualquier hurto, cualquier bronca, cualquier cosa te llevaba a prisión y las cárceles estaban saturadas. Y bueno, podemos imaginar las condiciones de la población reclusa, ¿no? Esto mismo, ojo, se les ha repetido en pleno siglo XXI. Yo no sé qué les pasa a los británicos, pero en 2024 tuvieron que liberar por las buenas a 1.700 sin cumplir condena, pues para desahogar un poco las cárceles. Y hace menos de un año reconocieron que volvían a tener el sistema penitenciario al borde del colapso. Bueno, pues si a eso suman los borrachuzos que hay que encarcelar en Magaluf, pues coño, esto es uno para... ¿Qué les pasa? Cuando tenían sus colonias en Norteamérica, ellos hacían ya paquetes de presidiarios y los mandaban para allá. Pero cuando Estados Unidos se independizó, pues a ver dónde mandaban a los delincuentes que no les entraban. Pues a Australia. Y por cierto, antes de nada, es una tonta, pero bueno, animo a que busquen un mapa de Australia, tiren una línea recta en su mitad, ¿verdad? Qué curioso, tú lo has visto, de norte a sur, y verán a la derecha la cabeza de un gato y a la izquierda la cabeza de un perro. Sydney está entonces en la parte de la cabeza de gato. Está en la cabeza de gato, está a la altura de la naricilla, debajo de los ojos. Bueno, pues irse hasta allí a finales de aquel siglo XVIII por gusto, pues no, ni en broma. Está muy lejos. Como Japón. Está más lejos que Japón, porque Australia está más para allá. Si ya nos pilla lejos hoy, pues imagina antes.
Hasta donde se conocía, Australia era inhóspita, había unos bichos raros que en vez de andar daban saltos, otros que parecían el producto de una noche loca de amor de un castor y una pata, o de un pato y una castora, da igual. Si los británicos querían colonizar aquello, tenía que ser llevando a gente forzada. Y así fue como Australia se decidió que fuera un territorio de deportación y los primeros colonos, pues claro, unos delincuentes. Pero claro, aquello es que es muy grande y solo podían empezar a instalarse por la parte que conocían, que fue la zona de la cabeza de gato. Claro, la zona de la cabeza de gato, porque por la zona de la cabeza de perro estaban moviéndose los holandeses y otras gentes, y británicos que también pasaban, otros británicos que pasaban por allí. La primera expedición colonial la compusieron 11 buques y 6 de ellos iban hasta la bandera de presidiarios, hasta arriba. Se fueron tan contentos a un lugar que llamaban Botany Bay, que es el primer lugar de Australia al que había llegado James Cook 18 años antes, y que bautizaron así porque eso era un vergel. Una maravilla. Y ese era el destino que se eligió para instalar la primera colonia penal en Australia. Pues ni tan mal para los presos, ¿no? Sí, aparentemente. Ni tan mal. Sí, pero vaya destino desastroso, porque allí, salvo plantas a lo loco que no servían a los humanos, pues no era tierra fértil, no había agua potable. Y los barcos no podían entrar en la bahía porque además embarrancaban. Un desastre. Retiro lo dicho. Oye, pero en cualquier caso, ¿no pudieron consultar a Cook si Botany Bay era un buen sitio para instalar una colonia? A él no. ¿Por? Porque ya se lo habían comido los nativos. A Cook se lo comieron los nativos en las Islas Sandwich, que es un buen sitio. Te veo venir. Hombre, que es un sitio ideal para comerse a alguien, las Islas Sandwich. Bueno, el delito, ahora son las Hawái. El delito está en que fue el botánico de la expedición de Cook, Banks se llamaba el tipo, que a este no se lo comieron y pudo regresar a Inglaterra, y este es el que hizo un informe favorable diciendo que Botany Bay era guay para instalarse. Mucha vegetación, muy variada. A ver, este tío de fotosíntesis, el botánico este iría muy bien, pero de todo lo demás iba fatal. La expedición, con todos los presos a bordo, y en qué condiciones, tuvieron que tirar un poco más al norte, no mucho, un poquillo más, subiendo por la naricilla del gato, y ahí encontraron el lugar que creyeron perfecto, que era Port Jackson, la actual Sydney. Bueno, las condiciones en las que viajaban los presidiarios desde Inglaterra a Australia las podemos imaginar. Pues sí. O no sé. Sí, podemos imaginarlas. Tenían que ser tremendas. O sea, yo creo, pero eso creo que deben ser inimaginables. Aquel viaje duraba meses y en las bodegas de los barcos iban hacinados hombres, mujeres, niños. No significa que los niños fueran con sus madres. Podían ser niños solos, porque es que también eran presidiarios desde muy pequeñitos. Con 9 años ya podían ser deportados. El aire puro lo respiraban los que iban, de tarde en tarde, cuando les permitían salir un ratito de la bodega, muy poco. Pero el trato era cruel, la alimentación era infame, escasa, porque además eran barcos privados que contrataba el gobierno, y cuanto más ahorraban, pues más ahorraban en comida, pues más ganaba el patrón. En las bodegas preferían convivir con los muertos y no informar de los que morían, porque así seguían llegando las raciones de comida. Las enfermedades, pues imagina, se propagaban entre aquella masa humana de forma descontrolada. ¿Quién se iba a preocupar de asesinatos y violaciones entre los propios presidiarios? ¿Y a quién le iba a importar que se murieran 8 u 80 en el camino? Pues con tirarlos por la borda, solucionado. Al fin y al cabo, pues eran delincuentes. Murieron cientos. Y las flemáticas autoridades británicas, pues que hicieron un mal cálculo. Cuando llegaran a instalarse en Australia, ¿quién iba a construir la colonia? Hombre, yo supongo que los propios presidiarios, ¿no? Los delincuentes. Es verdad que si llegaban hechos polvo o llegaban tan pocos, pues ahí teníamos un problema, o tenían. Vamos, pues eso digo, que el cálculo con los pies, esa fue otra ruina, estos cálculos, ¿no? Como la de Botany Bay. Parece que los british piensan poco antes de tomar decisiones, no sé, les pasa de siempre, mira el Brexit. Eso ocurrió cuando llegó aquel primer contingente con presidiarios a Port Jackson, que la mayoría se había muerto en el camino, que otra parte importante estaba enferma o muy débil para levantar ni un pico o una pala. Pero aún así tuvieron como pudieron que construirse refugios de mala muerte, pero para sobrevivir, porque estaban a la intemperie y aquello estaba lleno de bichos de los que pican y muerden. O sea, no tenían suministros. ¿De dónde sacaban la comida? El tal Arthur Phillip, el jefe de aquella primera expedición que fundó Port Jackson y que ya de paso se nombró gobernador, andaba desesperado porque no tenía suficientes hombres para trabajar ni alimentos que darles. La condena en Australia a los que deportaban allí era entre 7 y 20 años de trabajos forzados. No está mal. Claro, pero era fácil que murieran antes de conseguir la libertad para empezar a moverse libremente por Australia, porque de volver a Inglaterra, claro, de eso ni hablamos. A ver qué hombre o mujer o niño, cuando cumpliera condena, tenía dinero para pagarse un pasaje de vuelta. Tenían que quedarse allí. Y las mujeres,
Pues imagina, para sobrevivir la única salida era la prostitución. En fin, que el señor gobernador pidió ayuda a Gran Bretaña diciendo que no podía con aquello, que mandaran suministros, pero mientras no paraba. Antes de responder a nada de esto, venga a llegar presidiarios y más presidiarios, casi todos débiles, enfermos. Bueno, el plan de deportaciones estuvo a punto de abandonarse. Oye, y a todo esto los aborígenes, aquellos seres felices de los que hablaba Cook, sí, a los que seguro se les acabó la tranquilidad, la felicidad y prácticamente todo. Se les acabó ¿Estos todo. qué? Se les acabó hasta la vida. A los aborígenes, bueno, pues no les pasó ni más ni menos que lo que les ha pasado a casi todos los nativos cuando llegaba el europeo a colonizar, en América o en Australia, daba igual. Pues cayeron como chinches, primero por las enfermedades, por la viruela fundamentalmente, claro, sin defensas para ello. Después, en cuanto no se plegaban a los planes de los invasores, bueno, pues se organizaban matanzas, se dispersaban aldeas. La población casi se extinguió en algunas zonas. Los británicos decían que los aborígenes eran raros. Dicen, porque tan pronto eran gente muy amable como te atravesaban con una lanza. Hombre, pues a ver, depende si les tocaban las narices, que por cierto son muy graciosas. Si los colonos entraron apabullando, mandando, ocupando tierra, cristianizando a mamporro. Oye, ¿y hasta cuándo duró esto de enviar delincuentes para colonizar Australia? Pues mira, se calcula que Reino Unido deportó a 170.000 delincuentes a Australia a partir de aquel primer envío de 1788 y durante los siguientes 60 o 70 años. Hasta que apareció oro, amigo. Y a partir de 1851 ya había tortas por ir a Australia. Hasta los presidiarios pedían, depórtame a mí. Y así, a base de una inmensa colonia de presidiarios y de la masacre de aborígenes, se pusieron los cimientos de Australia, poquito a poco, que no parecen los cimientos ideales sobre los que edificar una nación, pero bueno, porque ya se ha consolidado además siendo racista y con el gusto por las deportaciones. Acuérdate cuando estuvimos mencionando aquí, a raíz del tema de las martas y la inmigración y todo esto de españoles, que después de la Segunda Guerra Mundial, que pegó un bajón la población de Australia, unos por muertos, otros porque se fueron del país, lanzaron aquella campaña de repoblar o morir, pero solo buscaban inmigrantes europeos blancos, porque los asiáticos del sudeste, que de esos tenían muchos, pero muy morenos, si esos no les gustaban, pese a ser una mano de obra muy baratita, y necesitaban deportarlos, sustituyéndolos por blancos europeos también baratitos, que ahí es cuando fueron engañadas por la España franquista las mujeres españolas que fueron a servir al hombre blanco australiano, las martas. Pues al igual que hicieron los británicos deportando delincuentes a Australia, ahora Australia está deportando a una isla en mitad del Pacífico a inmigrantes. Hasta la ONU les ha dicho ya que de qué van, que paren. Pero bueno, ya se sabe que lo que diga la ONU no va a ninguna parte. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Son discutibles las dos cosas, el don't worry y el be happy. Pero bueno, en este caso sí. Ni tan mal. Mañana más, Nieves. Muchas gracias, Venga, un Carla. beso. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Lo que quede del día no sé, pero lo que llevamos de año, Isaías... Pues fíjate, bueno, hace un mes ya, el 22 de diciembre, seguro que te acuerdas porque Sí, no nos tocó claro, nada, claro. pero todos estábamos pendientes del gordo. Bueno, pues hoy, un mes después, ha pasado algo semejante. Estábamos esperando si Sirat optaba a algún Oscar de Hollywood. Javier Casal le dio paso a nuestra compañera Pepa Blanes cuando ya había salido una nominación y justo en ese momento llegó la segunda. 3 menos cuarto, Blanes, voy contigo y además por fin con una buena noticia, ¿no? Al final Sirat va a competir por mejor película internacional. Bueno, ya veo el ambiente que hay ahí, ¿no, Pepa? Está todo el mundo celebrándolo. Otra nominación al mejor Acaba sonido, de salir este la sonido. segunda. Bueno, Pepa estaba contentísima de contar esa segunda nominación y oye, es lógico porque con los momentos que vivimos... Es que gustazo tener una buena noticia que llevarse a la boca.
Joder, ya sé que una alegría no borra 200 tristezas y que la actualidad aparece sembrada de amenazas y de tragedias, pero creo que ahora mismo mucha gente, muchísima, y no solo los aficionados al cine, celebran que una película española se haya colado en la gran final de los Oscars de Hollywood. Pues sí, desde luego. La noticia se producía poco antes de las 3 de la tarde y a las 4 abríamos la ventana saludando a Oliver Lasse. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, muy feliz. Estaba muy feliz y estaba sorprendido, nos decía, porque no pensaban que una película así llegase tan lejos. Nunca piensas o haces las películas para los premios, ¿no? Y Sirat, sabíamos que era una peli muy radical y muy exigente. Queríamos que el espectador muriera viendo la película porque considerábamos que era sano hacer una terapia de choque. Pero obviamente, claro, en votaciones, en jurados, pues bueno, que es una película que hay gente que le parece una obra maestra y hay gente que le parece todo lo contrario, difícil y eso es bonito, ¿no?, del arte. Pero claro, una película así no es normal que llegue tan lejos. Bueno, hasta el exigente Carlos Bollero le pareció una película hipnótica, una gran película, pero nos decía Oliver que hasta las críticas más feroces pueden significar que han hecho bien su trabajo. Incluso cuando yo escucho a la gente, a las voces más críticas con la peli, tengo la sensación que hemos hecho bien nuestro trabajo, porque incluso cuando ha tocado y te ha removido algo y a veces hay como un mecanismo de defensa, ¿no? O proyectas afuera algo que no quieres ver de dentro. O sea, creo que hay algo que se ha movido. En fin, Oliver Lasse, que está contento de defender su trabajo, el de su equipo y también de poder representar la industria del cine español en Hollywood. No sé, estamos contentos también de representar a la industria del cine español. Claro. Y bueno, no es la primera ni es la última vez que demostremos pues, que tenemos talento, tenemos rigor, tenemos cultura de sacrificio y bueno, pues nos estamos muy contentos también de representar a toda la industria. Bueno, pues ya está en la recta final. No sabemos si llegará el premio, ojalá. No sabemos si tiene discurso, seguramente ya lo tendrá pergeñado, pero lo que tiene en la cabeza ya es la próxima película que va a hacer. Hemos entendido el mensaje. La siguiente película va a ser igual de atrevida, de valiente. Vivimos en unos tiempos complicados, hay mucha carga de miedo en esta sociedad. Y creo que los artistas tenemos que dar buenas noticias y sobre todo demostrar que no tenemos miedo, que tenemos fe en el mundo, somos optimistas, confiamos en el ser humano y por ahí va a ir mi película, dar buenas noticias, espero. Bueno, pues hoy hemos tenido dos buenas noticias gracias a su película, pero la actualidad es como es, bueno, como es la vida, y poco después de conocer esas dos nominaciones de Sirat, llegaba a la SER otra noticia. Porque acabamos de recibir desde Adamuz noticias, novedades sobre la localización de un nuevo cadáver. María José Martínez, cuéntanos, buenas tardes. Pues sí, es la víctima mortal número 44 de esta tragedia, de este accidente ferroviario. Era el último balance al mediodía, en un día en que España todavía sigue de luto, y hemos querido hoy hablar en La Ventana con una de las personas doblemente afectadas, porque es pasajero, pero también es maquinista de tren. Se llama Juan Lu González, es maquinista de mercancías de Renfe. Dice que no habían tenido hasta ahora falta de seguridad, pero ahora tienen un poco de miedo. La sensación de inseguridad no la habíamos tenido, pero sí que teníamos la sensación de que necesitábamos que llegara más inversión a la línea convencional. Llevamos ya mucho tiempo que cuando circulamos con nuestros trenes pues siempre vamos con limitaciones, siempre hay problemas en la infraestructura, pero la verdad es que falta de seguridad nunca habíamos tenido hasta ahora, nunca había tenido miedo y ahora pues hemos visto que esto te pega un bocado y te quita de en medio rápido. Y piden soluciones, pero claro, él nos ha dicho es solamente maquinista. Las soluciones las tendrán que ver y aportar otros. Y le hemos preguntado cómo se sentía hoy en lo personal. El otro día nos dice que lo escribió en las redes sociales con este mensaje. Estamos viviendo la cara más cruda, más fea y más cruel de la profesión más bonita del mundo. Yo empecé en viajeros. Cuando os subís al tren, os hacemos nuestros y tomamos una responsabilidad enorme. Y en ese momento te olvidas de tus problemas, te olvidas de tus cosas y te centras en tus viajeros, son tus viajeros. Y tienes esa responsabilidad de decir, tengo que llevarlos a sus destinos con sus historias, con sus problemas, con sus alegrías, los tengo que llevar a su destino con garantía y con seguridad. Y lo que ha pasado esta mañana es simplemente que creíamos y sentíamos que no podíamos ofrecer esa garantía de seguridad y no podemos permitir que sigan habiendo jornadas como las que hemos vivido. Pues nada, nos hablaba Juan Lu González de la cara más cruel de la realidad, la cara más amable,
más divertida, la tenemos siempre con otra mirada en las noticias del Mundo Today. España acuerda pasar directamente a 2027 porque 2026 está dando muestras de ser defectuoso, admite el gobierno. Aumenta la preocupación por la salud mental de Trump tras sus constantes menciones al anillo único en su último discurso. Necesitamos un volcán para destruir el anillo único, porque si cae en malas manos puede ser peligroso, balbuceó Trump en un errático discurso en Davos. Las grandes tecnológicas alertan de que si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial. Y si nos quedamos sin inteligencia artificial, a ver quién trabaja, han recordado los dueños de las tecnológicas. La NASA, decidida a invertir los pocos fondos que reciba de Trump en provocar el impacto de un meteorito en la Casa Blanca. Bueno, pues no lo suscribimos desde luego, pero oye, no deja de ser una idea. Porque la verdad es que Donald Trump no deja de tomar medidas que hacen saltar por los aires casi todo. Sobre Groenlandia, bueno, parece que ya la opción militar de momento la ha aparcado, pero hoy hemos tenido un par de exclusivas con Raúl Pérez, con el otro Aimar Bretos y el otro Trump en la ventana. La cadena SER ha captado un audio de Trump inédito en un corrillo con varios presidentes mundiales, hablando en modo faltón. Quiero tu país, dámelo, que me lo des. Se lo voy a decir a Netanyahu. Desde la madurez más absoluta, solo puedo decir, rebota, que tu culo explota. Yo solo quiero la paz y comprar ese pedazo de hielo llamado Algolandia, creo. Desalinizaré los mares y los gin tonics beberéis con el hielo de los glaciares. Ya dominaré el mundo y lo que piensen me da igual. Lo mismo hago con mi mujer. Yo, sí, compraré Groenlandia, Venezuela en el Tíbet. Construiré un mega Aqualandia. En fin, esto es solamente sátira, pero la realidad, la verdad, cada vez se parece más a la sátira. Hablamos constantemente de que Donald Trump está dinamitando la legalidad internacional, aunque el abogado Javier Melero cree que en realidad la legalidad internacional es un fraude, es una especie de espejismo. Lo escribió en La Vanguardia, nos lo contaba esta tarde en La Ventana. Hombre, el mundo es como es, desde los tiempos de Akenatón. O sea, el hombre se sumerge en la iniquidad, lo sacas, lo pones a secar y se queda igual exactamente que antes. El que haya progresado la tecnología, la medicina y tantísimas cosas no quiere decir que la naturaleza del hombre haya cambiado. Y desde luego, desde 1945, por lo que hace la legalidad internacional, estamos viviendo un espejismo. Es más, lo reivindicamos a sabiendas de que detrás de ese espejismo no hay absolutamente nada. La Unión Europea lleva décadas fiando su seguridad sobre las costillas del contribuyente norteamericano y a la hora de la verdad es incapaz de ayudar a nadie. En fin, parece que en estos tiempos todo se mueve entre la ficción y la distopía y podría alimentar muchos guiones cinematográficos. Eso dibujaban esta mañana en Hoy por Hoy al hablar del interés de Trump por Groenlandia. En realidad el interés es de unos hipermillonarios, tecnólogos y muy influyentes en la Casa Blanca. Lo contaba Jaime García Cantero. Ni siquiera es exactamente una empresa, ¿no? Praxis es un grupo de cibermillonarios que llevan años trabajando con una idea que es esta de lo que ellos llaman ciudades de la libertad y que es esa visión de los países digitales, es decir, quieren crear un espacio controlado por ellos, habitado por ellos, dirigido por ellos y regulado por ellos, que tenga las capacidades de un país, ¿no? Hace 2 años que han realizado ya viajes a Groenlandia, que han hecho ofertas y que han intentado esa negociación que nunca ha ido hacia adelante. ¿Qué supondría un entorno, un territorio muy frío, como es Groenlandia, posiblemente sin regulación y no controlado por ningún país? Pues es un entorno perfecto para grandes centros de datos de inteligencia artificial, ¿no? Y detrás de Praxis, nos decía Jaime, hay nombres propios muy influyentes en la Casa Blanca, de los que susurran sus ideas a Donald Trump. Y mientras nos gustaría perder de vista a muchos tipos infames, pues hoy hemos tenido que despedir a unos tipos infames que nos da mucha pena que se vayan.
que son quienes pusieron en marcha en Malasaña, en Madrid, una librería llamada así, que hace nada, en 2021, fue reconocida como la mejor librería cultural. Alfonso Tordesillas, cofundador de esta librería, nos ha contado que hoy estaban viviendo una montaña rusa de emociones. Pues esto es un carrusel de sensaciones, la verdad. Estamos muy emocionados por todo el cariño que estamos recibiendo por redes, por lectores que vienen aquí a decirnos lo importante que somos para ellos, y al mismo tiempo también un poco abrumados por toda la cobertura de medios que no pensábamos en ningún caso que se pudiera dar, la verdad. Y vamos a acabar ya la ventana escuchando a nuestra voz, nuestra herramienta de trabajo, y mirando a nuestro cuerpo. Como río sin cauce, como flor sin primavera. Porque esta mañana Ángeles Barceló hablaba con Patricia Ferro, que es una mujer que es terapeuta musical y entrenadora vocal de muchísimos cantantes españoles, desde Vetusta Morla a Annie Bisuit, pasando por Valeria Castro, por ejemplo, la última cantante que ha tenido que parar para recuperar la voz. Y a eso es a lo que les ayuda Patricia. A veces la gente me pregunta, ¿pero tú enseñas a cantar? Y yo ante esto siempre digo, yo no enseño a cantar, nacimos aprendidos a cantar. Entonces, no enseño a cantar, porque cantar es la deliberada intención de comunicarme a través del sonido de mi voz. Cantamos todos, aunque no lo sepamos. Y algo que nos afecta directamente, Francino, hay que cuidar la voz, pero hay que cuidar también la mente, eso es fundamental. Obviamente es necesario ese entrenamiento porque estamos hablando de un cuerpo, músculos, sí. ¿No? Pero el aspecto psicoemocional tiene una influencia tan poderosa sobre el cuerpo que a veces, incluso sabiendo todo lo que tengo que hacer, habiendo trabajado estrictamente el aspecto técnico, mi emocionalidad me puede jugar pasadas muy malas, ¿no? Y es el escenario más temido y de eso no se libra nadie. Al final, un cantante es el portavoz de todas, es la voz de las voces, ¿no? De todas esas... Pongamos por caso un gran estadio, sí, 15.000, o en el caso de Vetusta Morla, 45.000 personas, ¿no? Poniendo el corazón en una canción. El cantante se hace portavoz de todo esto, es la voz de la tribu, ¿no? Entonces, claro, siempre está ese fantasma circulando alrededor de ¿y si no puedo? ¿Y si no llego? ¿Y si me pasa algo? Pues somos seres humanos. Esto es lo que nos diferencia, afortunadamente, estas imperfecciones emocionales de la inteligencia artificial, que puede dar miles de conciertos sin que se afecte absolutamente nada. Ahora, yo pongo en valor la voz humana con sus imperfecciones. Pues menos mal. Bueno, ya dijeron los clásicos aquello de mens sana in corpore sano, y para cuidar nuestro cuerpo, pues Luis Piedrahita nos ha traído esta tarde un invento que él cree necesario, nosotros también, sobre todo en estos días en que aún no nos hemos quitado los kilos que ganamos en las Navidades. El invento se llama Basculex, que es la báscula que te habla. La báscula pasivo-agresiva que te dice lo que piensa. ¿Basculex? Sí, Basculex, imbécil. ¿Basculex? Basculex es una báscula con 4 niveles, de más pasivo a más agresivo. ¿Y cómo funciona? Modo madre, siempre te ve delgado. 89 kilos. ¡Qué flaquito estás, hijo mío! ¿Te hago unas croquetas? Modo Mr. Wonderful, optimista y pusilánime. 89 kilos. Dentro de ti hay casi 100 kilos de belleza. Modo gallego. Rehuye el conflicto diciendo una cosa y la contraria. 89 kilos. Gordo no estás, pero delgado tampoco. Y para el que le gusten las emociones fuertes... Modo Carlos Bollero, que te dice las cosas como son. Estás gordo como un botillo leonés. Y ahora mismo Google Maps te identifica como rotonda. Estás gordo. Es así. Salgo corriendo como una gacela a comprarme un Basculex. Como una gacela, dice el gordo. A ver si vas a llegar rodando. Basculex, la báscula pasivo-agresiva que te propone una nueva aventura adelgazante. Gordo. Mejor tomárselo con filosofía. Así cerramos la ventana. Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.